¿Se ha detenido a pensar que su querida rutina de la mañana, esa de toda la vida, podría estar afectando su bienestar sin que lo note? La gran mayoría de nuestros adultos mayores aquí en los Estados Unidos no lo imagina. Piensan que un derrame cerebral es algo que simplemente sucede, como un relámpago en un día soleado. Pero después de dedicar mi vida a estudiar el cerebro, le puedo asegurar que las primeras señales de aviso no surgen en un hospital, nacen en la calidez de su hogar, en su cuarto, su cocina o su baño, justo en esa primera hora al despertar. Y es que al pasar los 60 años, su cerebro inicia el día en un estado muy sensible, su sangre está un poco más densa, la presión arterial tiende a subir y sus vasos sanguíneos han perdido flexibilidad. Y algunas costumbres que parecen inofensivas podrían triplicar el riesgo de un evento cerebral antes de que tome su primer sorbo de café. En este video, quiero compartirle con todo mi afecto cuáles son esos hábitos matutinos que muchos pasan por alto. Y, por supuesto, le daré ideas sencillas para cuidar ese tesoro que es su cerebro por muchísimos años. Antes de seguir, si es nuevo por aquí, me encantaría que se suscribiera y activara las notificaciones. Así, siempre recibirá estos consejos de salud hechos con cariño para usted. Si este video le resulta útil, por favor, escriba 1 en los comentarios. Si no es así, escriba 0. Su opinión me ayuda a mejorar para usted. Punto número 1. Beber café apenas abre los ojos. Cuando charlo con mis pacientes de mayor edad aquí en los Estados Unidos, me gusta comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo primerito que toma por la mañana? Casi todos me regalan una sonrisa y dicen con orgullo, doctor, mi cafecito, llevo 40 años haciéndolo. Pero créame, tras muchos años cuidando de la salud cerebral, le puedo decir que este amado ritual mañanero es uno de los peligros menos conocidos para un derrame en personas de más de 60 años. Déjeme explicarle el porqué con calma. Por la noche, su cuerpo atraviesa un largo tiempo sin hidratarse, normalmente entre 6 y 8 horas. Con el paso de los años, nuestro cuerpo no retiene el agua con la misma eficacia, por lo que es natural que los adultos mayores despierten con una ligera deshidratación, y esto es mucho más que solo sentir sed. En palabras simples, esa falta de líquido nocturna hace que la sangre se vuelva más viscosa, es decir, más espesita y lenta. Cuando la sangre está así, su corazón tiene que esforzarse más. Esto le resta ese flujo delicado y constante que su cerebro necesita en todo momento. Ahora, piense qué ocurre cuando a esa sangre ya un poco espesa le añadimos la taza de café de la mañana. La cafeína, sobre todo si su estómago está vacío, le pide a su cuerpo que libere aún más agua. Funciona como un diurético, lo que agrava esa deshidratación con la que ya se ha levantado. Al mismo tiempo, la cafeína pone en alerta a su sistema nervioso, como un interruptor de emergencia, elevando su ritmo cardíaco y su presión arterial a los pocos minutos de haber despertado. Para una persona de 30 años en plena forma, ese impulso quizás no sea un problema, pero para alguien mayor de 60, con arterias más rígidas, con vasos sanguíneos algo más estrechos y un cerebro más delicado, esta combinación se convierte en un escenario que requiere nuestra atención. Esto es lo que puede estar sucediendo en su interior. Podría desencadenar un derrame. Por la mañana, la presión arterial aumenta de manera natural. Si a eso le sumamos la falta de agua y el efecto de la cafeína, se crea un pico repentino que puede ser demasiado para los frágiles vasos de su cerebro. También favorece la formación de coágulos. La sangre espesa y concentrada. Nuestra sangre se vuelve un poquito más espesa, con más tendencia a formar coágulos, y si a eso le sumamos que la cafeína hace que nuestras venitas se encojan, esa presión extra eleva el riesgo de que uno de esos coágulos se quede atascado. Imagínate que eso ocurra en el cerebro. El desenlace es lo que conocemos como un infarto cerebral. Justo al despertar, el riego sanguíneo a nuestro cerebro disminuye. Para nuestros mayores, esta reducción matutina ya es una realidad natural. Si lo primero que hacemos es tomar café en lugar de un vaso de agua, estamos intensificando esa falta de irrigación, dejando a las células de nuestro cerebro sin el oxígeno que tanto necesitan en un instante crucial. Me viene a la mente el caso de un señor de 82 años que atendí en Arizona. Era un hombre sano, no tenía afecciones serias, nunca fumó y cada día caminaba su milla con disciplina. Sin embargo, comenzó a experimentar momentos de torpeza en sus manos y le costaba encontrar palabras comunes mientras desayunaba. Los exámenes revelaron que estaba sufriendo pequeños ataques isquémicos, como microderrames, que sucedían justo al levantarse.
Su costumbre era tomar un café bien cargado cada mañana, sin haber probado una gota de agua, en cuanto cambiamos ese orden, dándole prioridad al agua y dejando el café para 20 o 30 minutos más tarde. Esos episodios desaparecieron por completo. La clave no es abandonar el café, sino saber cuándo tomarlo. Al despertar, tu cerebro no pide un estímulo. Pide que la sangre fluya, pide hidratación. Lo que anhela es sentirse protegido y cuidado. Y si una costumbre tan simple puede poner en riesgo a una persona mayor sana, es momento de que te preguntes, ¿qué otros hábitos de tus mañanas podrían estar elevando tu riesgo silenciosamente? Porque la siguiente costumbre es todavía más frecuente. Aunque casi nadie habla de ella, si este video te está siendo de ayuda, te agradecería de corazón que comentes con el número 1 para saber que me acompañas. Bien, ahora vamos con el segundo punto. Número 2. Permanecer sentado en el borde de la cama sin moverse. Entre mis pacientes de edad avanzada aquí en los Estados Unidos, esta es una de esas costumbres a las que casi nadie le presta atención. Se levantan de la cama, se sientan en la orilla y se quedan quietos, a veces 5 minutos, otras veces 20, esperando a que el cuerpo se active. Podría parecer un acto inofensivo, un momento de calma, pero desde el punto de vista médico, para quienes tienen más de 60 años. Esa quietud aparente esconde un gran riesgo. De hecho, es una de las situaciones matutinas que silenciosamente puede formar coágulos y provocar un derrame, incluso antes de que hayas dado el primer paso de tu día. Déjame explicarte con todo mi afecto la razón. Mientras dormimos, nuestra circulación se vuelve más lenta y la sangre tiende a concentrarse en las extremidades inferiores. Esto es un proceso natural, pero con el paso de los años ocurre un cambio significativo. Las venas de las piernas van perdiendo su flexibilidad, sus válvulas ya no son tan fuertes y el torrente sanguíneo se hace más pausado. Por eso, cuando una persona mayor se levanta y se queda sentada inmóvil, toda esa sangre que se juntó en las piernas durante la noche se queda ahí, sin poder regresar con fluidez hacia el corazón y el cerebro. Este es un instante verdaderamente delicado. Tu corazón se esfuerza por reactivar la circulación después de tantas horas de reposo, pero el no moverte dificulta que la sangre suba. Esto crea un desequilibrio repentino, la sangre estancada y densa en las piernas, mientras tu cerebro necesita con urgencia el oxígeno y los nutrientes tras el descanso nocturno. Esto no es simplemente sueño de la mañana. Es una señal de mala circulación, y justo aquí es donde comienza el riesgo real, el que puede llevar a un derrame cerebral. Si la sangre se estanca en nuestras piernas, le cuesta mucho llegar a nuestro cerebro. Esto puede hacer que la presión suba, ya que el corazón trabaja extra para que todo fluya. Esa presión adicional, más frecuente con los años, podría lastimar las venitas frágiles del cerebro o complicar un problema que ya existía. Así es como pueden aparecer los coágulos. La sangre que no se mueve por la mañana es el ambiente perfecto para que se formen. Imaginen que uno de esos coágulos se forma en las piernas. Un gesto tan simple como moverse podría liberarlo y hacerlo viajar por el cuerpo. Y si su destino es el cerebro, podría obstruir una arteria, provocando un evento cerebral muy serio. Por eso, en las mañanas, la sangre no fluye tan bien hacia el cerebro. La quietud impide que los músculos de las pantorrillas hagan su trabajo de bombeo natural. Nuestro cuerpo cuenta con esa ayuda para impulsar la sangre de regreso, pero si no la tiene, a nuestros mayores les llega menos sangre al cerebro justo al despertar. En el momento en que su cerebro es más vulnerable, recuerdo a un caballero de 79 años de Ohio que me contaba cómo sentía que se iba a caer cada mañana. Me hablaba de una sensación de niebla mental, un temblor suave en sus manos y de cómo a veces se le nublaba la vista al ponerse de pie. Él lo atribuía a la edad, pero algo en su rutina matutina me hizo pensar. Cada mañana pasaba 25 minutos sentado al borde de la cama, revisando las noticias en su móvil. Los estudios revelaron diminutos coágulos en los delicados vasos de su cerebro. Eran como pequeñas heridas silenciosas, causadas por esa mala circulación de la mañana. En cuanto acortó ese tiempo sentado y empezó a hacer giros suaves de tobillo y a mover los hombros antes de levantarse, esos malestares se fueron. Es una prueba de cómo un hábito aparentemente inofensivo puede esconder un riesgo sin que lo sepamos. Los primeros instantes de su día, al abrir los ojos, son verdaderamente cruciales. Podemos elegir activar nuestra circulación o permitir que la inmovilidad nos perjudique. Bastan unos segundos de movimientos delicados, como estirar los dedos, rotar los tobillos o mover un poco los hombros, para marcar la diferencia entre una circulación sana y un estancamiento que pone en riesgo a nuestro cerebro.
Y si quedarse sentado puede ser tan dañino, esperen a conocer la siguiente costumbre. Una que millones de personas mayores practican a diario, sin imaginar el peligro que conlleva. El tercer hábito es precipitarse al baño nada más despertar. De todos mis pacientes mayores, este es uno de los hábitos más extendidos y que menos se comprende. Es muy común despertar con la necesidad de ir al baño, a veces incluso durante la noche, y la primera reacción es levantarse deprisa para llegar cuanto antes. Parece un gesto natural, casi una urgencia. Sin embargo, para quienes han cumplido 60 años, ese simple acto provoca uno de los cambios más bruscos y arriesgados del día para el cuerpo. Déjenme contarles qué pasa por dentro en el instante en que sus pies tocan el suelo. Mientras dormimos, nuestra presión arterial desciende de forma natural y el corazón late más despacio. La circulación entra en un estado de calma, pero al pasar de estar acostado a ponerse de pie bruscamente, el cuerpo tiene que reaccionar al momento para que la sangre siga llegando bien al cerebro. En los más jóvenes, esta adaptación es casi automática. Pero con los años, los reflejos del corazón no son tan rápidos, las arterias pierden flexibilidad y al corazón le cuesta un poquito más recuperar el equilibrio. Esto puede causar que tu presión baje de golpe, pues la sangre tiende a irse hacia tus piernas por efecto de la gravedad. Al moverte tan rápido por un instante, a tu cerebro no le llega suficiente oxígeno. Es por eso que podrías sentirte mareado, ver nublado o hasta tambalearte y en ese estado de fragilidad. Si además te apresuras para ir al baño, el riesgo se multiplica. Déjame contarte con cariño por qué sucede al momento de orinar, sobre todo si has aguantado durante la noche. Tu cuerpo tiene una reacción natural que eleva la presión en tu pecho y abdomen. Este simple acto es un gran desafío para tu sistema cardiovascular. Tu corazón y tus arterias tienen que trabajar extra contra esa fuerza. Y para una persona que ha vivido más de 60 años, esta mezcla de incorporarse de golpe, caminar deprisa y luego esforzarse, genera un momento delicado para el organismo. Podría incluso llevar a un derrame. Esos cambios tan repentinos en la presión pueden lastimar las venitas más delicadas o afectar la circulación en áreas sensibles. Muchos de estos sustos suceden justo por la mañana, muy cerquita del baño, donde ocurren estas variaciones tan bruscas. También se pueden formar coágulos, cuando la presión sube y baja sin control. A las arterias con más experiencia les resulta difícil que la sangre fluya con normalidad. La sangre que se queda en las piernas, sumada a la fuerza que hacemos, crea el ambiente perfecto para que se forme un coágulo, y si una de esas pequeñas formaciones se suelta en ese instante, podría viajar y tapar una arteria cerebral en segundos. Esto, a su vez, le pide un esfuerzo enorme al corazón. Con el paso de los años, el corazón a veces no reacciona con la misma agilidad a estos cambios de presión. Ese instante de retraso puede privar al cerebro de oxígeno en un momento crucial. Me viene a la mente el caso de una adorable señora de 76 años de Michigan. Ella había pasado por dos grandes sustos, se desvanecía por un momento cada mañana justo al entrar al baño. Ella lo atribuía a los achaques de la edad, con toda naturalidad, pero cuando conversamos y analizamos su rutina, la causa de todo se volvió evidente. Se incorporaba de un brinco al despertar, iba corriendo al baño y se esforzaba. Los registros de su presión mostraban descensos muy marcados seguidos de picos inesperados. Tiempo después descubrió que había sufrido dos pequeños ataques isquémicos, como si fueran derrames silenciosos, probablemente causados por esas variaciones tan fuertes. Esta costumbre parece no tener importancia, pero para un cuerpo con más experiencia, los primeros 60 segundos del día son sagrados y piden ser tratados con cariño, paciencia y mucha calma. Tu mente y tu corazón necesitan un instante para despertar antes de ponerlos a trabajar. Tómalo con calma, respira hondo antes de incorporarte. Permítele a tu cuerpo encontrar su centro antes de dar el primer paso. Y si esta costumbre te parece preocupante, espera a que te cuente la que sigue. Es una práctica que muchos de nuestros mayores consideran sana, sin imaginar que, en verdad, le exige todavía más a nuestro cerebro. Si esta charla te está aportando algo valioso, te pido de corazón que escribas el número 1 abajo, así sentiré que me estás acompañando. Perfecto, sigamos adelante con nuestro cuarto punto, el número 4, omitir el desayuno o tomar medicamentos sin haber comido. Entre nuestros queridos mayores en Estados Unidos, esta costumbre se ha hecho muy frecuente. Muchos de ellos inician su día. Muchos inician su jornada con un cafecito y sus pastillas, pero con el estómago vacío. A veces es por falta de apetito, otras por seguir la idea del ayuno intermitente.
Y para tantos otros, es una costumbre sin pensar en sus efectos, pero desde mi corazón de médico, tras cuidar a miles de personas mayores. Les digo con toda certeza, para quienes han vivido más de 60 años, empezar el día sin alimento es una de las prácticas más delicadas para la salud de su cerebro, y no se trata solo de sentirse un poco sin fuerzas. Esto transforma su organismo en silencio, abriendo la puerta a derrames o coágulos mucho antes de la hora de comer. Permítanme contarles con sencillez lo que pasa en nuestro cuerpo. Durante la noche, el organismo usa sus reservas de azúcar para mantener activo el cerebro mientras soñamos. Al despertar, nuestro cerebro anhela recibir nueva energía, pero con el paso de los años, el hígado pierde un poco de agilidad para liberar esa glucosa guardada. Esto hace a nuestros mayores más propensos a tener el azúcar bajo por la mañana, no a un nivel alarmante de desmayo, pero sí lo justo para que al cerebro le cueste recibir su alimento esencial, y nuestro cerebro es el órgano más delicado. Casi no puede guardar reservas de energía, por lo que requiere un suministro constante. Si ese flujo se interrumpe, empiezan a suceder algunas cosas que debemos cuidar. Primero, la presión arterial se dispara. El cuerpo interpreta la falta de azúcar como una alerta y, para defenderse, libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Su objetivo es forzar la salida de glucosa a la sangre. Esta oleada hormonal estrecha los vasos sanguíneos, lo que puede llevar la presión a niveles preocupantes. Segundo, la sangre se vuelve más espesa. La carencia de glucosa altera las plaquetas y su fluidez. En las personas de más edad, esto prepara el terreno ideal para que se formen coágulos. Un coágulo matutino, sumado a la falta de líquidos y a unos vasos menos flexibles, podría subir y obstruir una arteria cerebral. Por esto, omitir el desayuno se asocia con un mayor riesgo de infarto cerebral en mayores. Tercero, se genera una circulación inestable cuando el cerebro percibe que le falta su energía. El torrente sanguíneo se vuelve caprichoso. Los vasos se abren y se cierran sin un patrón claro. Para arterias que con los años tienen algo de placa, estos altibajos pueden soltar fragmentos o agravar un bloqueo. Cuarto, las medicinas tienen un efecto más fuerte con el estómago vacío. Muchos mayores toman sus pastillas para la presión, o para la diabetes, la tiroides o para hacer la sangre más ligera, justo al levantarse sin alimento. Estos remedios se absorben muy deprisa, causando bajadas de presión repentinas o cambios bruscos que nos desestabilizan. Recuerdo con cariño a un señor de 72 años de Florida. Él creía cuidarse al no desayunar y tomar solo un café negro. Poco a poco, comenzó a tener pequeños momentos en los que se sentía algo confundido. Le temblaban las manos y le costaba encontrar las palabras. Casi siempre cerca de las 10 de la mañana, él lo atribuía a la edad. Pero al estudiar sus niveles de azúcar, todo cobró sentido. Su glucosa descendía más de la cuenta cada mañana y por si fuera poco, tomaba sus pastillas sin haber comido, lo que hacía que los altibajos en su presión fueran aún más pronunciados. Un análisis posterior reveló que había experimentado un leve incidente cerebral por la mañana. Las causas eran el bajo nivel de azúcar, la falta de hidratación y tomar sus medicamentos en ayunas, pero al incluir un desayuno ligero, todo mejoró. No era un gran banquete, solo un yogur, un huevo cocido o unas pocas nueces. Con ese simple gesto, sus malestares desaparecieron. Para nuestros mayores, desayunar va más allá del hambre. Es un ancla de estabilidad, es el combustible que el cerebro anhela para despertar. De esta forma se protege de los cambios naturales que vive el cuerpo al amanecer. No hace falta una comida abundante. Ni siquiera es necesario cocinar, solo se trata de darle a tu cerebro un pequeño impulso de cariño, porque saltarse el desayuno puede ser un riesgo. Y por eso es vital conocer el siguiente hábito, uno que millones de personas mayores creen que es totalmente inofensivo, pero de forma silenciosa, somete al cerebro a una tensión que no se nota hasta que ya es demasiado tarde. 5. Llenar tus mañanas de angustia, ver noticias, correos o redes sociales apenas abres los ojos. De todas las rutinas matutinas que he podido observar, esta se está convirtiendo en la más perjudicial para nuestro bienestar. No se trata de hacer ejercicio o seguir una dieta, ni de medicamentos o de beber agua. Es algo mucho más profundo, algo más sutil y delicado para un cerebro que madura. La tensión que sentimos a primera hora del día. Para muchísimas personas mayores, el día arranca con la luz de la pantalla del móvil o el sonido de la televisión. Alertas de noticias, finanzas, política, mensajes familiares.
tu cerebro se ve inundado por una cascada de estímulos. Y todo esto sucede antes de que pongas un pie en el suelo. Quizás sientas que solo te estás poniendo al día, pero para tu sistema nervioso de 60, 70 u 80 años, esto es un impacto enorme, una sacudida inesperada. Es una oleada de estrés mental que llega en el momento más vulnerable de toda la jornada. Permíteme explicarte con cariño la razón médica. Nuestro organismo está diseñado para liberar más cortisol por la mañana de forma natural. El cortisol es la hormona del estrés, pero en su justa medida nos ayuda a despertar y sentirnos activos. Sus niveles más altos se dan entre las 6 y las 9 de la mañana, en los adultos mayores. Este impulso es más fuerte y duradero. Ahora, imagina sumar una carga emocional a esa tensión física natural. Tu presión arterial ya está subiendo por sí sola. Tu sangre está un poco más espesa después de la noche. Tu sistema nervioso aún se está desperezando. Aún está en esa suave transición del sueño a la vigilia. Tu circulación también está buscando su ritmo. Y de repente, a través de una pantalla brillante, le añades miedo, frustración, inquietud o un torrente de emociones. O con el televisor a un volumen muy alto. Esta mezcla provoca una reacción en el cuerpo de una persona mayor, una subida brusca de la presión. Los vasos sanguíneos, ya de por sí más rígidos, se contraen y de pronto el corazón debe esforzarse mucho más. El riego sanguíneo a zonas clave del cerebro se reduce al instante y esto, créeme, no es un asunto menor. Tampoco es algo que pasa y ya está, es justo el tipo de pico de tensión que a los especialistas como yo nos preocupa profundamente. Porque para las personas de edad, estas subidas matutinas tienen dos consecuencias muy serias. Pueden desencadenar accidentes cerebrovasculares, cuando la angustia emocional aprieta unos vasos sanguíneos ya tensos por el cortisol. La presión repentina puede llegar a dañarlos. Podría lastimar una arteria frágil o desprender una plaquita. Muchos estudios, con cariño, nos confirman que los derrames suelen visitarnos por la mañana. La razón es que nuestro cerebro está en un estado muy vulnerable y delicado en ese momento. Pueden aparecer pequeños coágulos. Con la tensión, la sangre se vuelve un poquito más densa, las plaquetas se ponen en alerta y le cuesta más moverse libremente. Y si a esta mezcla le añadimos no beber suficiente agua, el cortisol elevado y un sobresalto, creamos la tormenta perfecta para que esos coágulos aparezcan. Esos pequeños coágulos podrían emprender un viaje hasta el cerebro. Recuerdo con cariño a un veterano de Vietnam de 72 años, de Texas. Él tenía una forma muy especial de empezar cada mañana. Encendía el noticiero, me compartió, con el corazón en la mano, que le generaba mucha angustia, pero creía que era su deber para estar al día. Poco a poco, su cuerpo empezó a enviarle señales. Veía destellos de luces y sentía momentos de confusión, como pequeños avisos que no debemos ignorar. Eran susurros de posibles ataques isquémicos. Su bitácora de presión arterial revelaba que se disparaba peligrosamente justo por las mañanas. A veces, su presión alcanzaba cifras alarmantes a los pocos instantes de abrir los ojos. El gran cambio llegó cuando tomó una decisión simple: apagar el televisor. Al despertar, en vez de eso, se regaló 10 minutos para respirar profundo y dar un paseo tranquilo, y como por arte de magia, esos episodios se desvanecieron. Su historia es un recordatorio lleno de cariño para todos nuestros seres queridos mayores. El amanecer no debería empezar con el corazón encogido por la angustia, ni con tensiones o noticias que nos roban la paz. Su cerebro, al despertar, aún no está preparado para recibir un torbellino de emociones. Un cerebro con experiencia necesita un respiro, un suave despertar, un instante de transición para prepararse con calma para los desafíos del día. Tan solo 10 minutos de serenidad le ofrecen a su sistema circulatorio el tiempo justo para encontrar su equilibrio. Y así, su cerebro recibe ese oxígeno vital que anhela después de una noche de descanso. Ahora, reflexionemos juntos sobre algo importante. Si una simple noticia puede tener tanto impacto en un cerebro sabio, ¿qué efecto tendrá el siguiente hábito? Es una costumbre que parece inofensiva e incluso beneficiosa, pero que oculta un peligro del que muy pocos son conscientes. Lo que voy a compartirle ahora quizás le deje pensando. Hábito número 6. No tomarse la presión por la mañana. Es un riesgo silencioso que a menudo pasa desapercibido para nuestros mayores. En mis charlas con personas mayores de todo el país, a menudo escucho con atención: «Doctor, yo solo me mido la presión si me siento raro». Y cada vez que me comparten esto, mi corazón se preocupa un poco,
porque para nuestros seres queridos de más de 60 años, el aumento de presión más riesgoso llega sin hacer ruido, ocurre de manera invisible, pero puntual, cada amanecer. Independientemente de si usted lo percibe o no, permítame contarle con mucho cariño qué le ocurre a su cuerpo al comenzar el día. Justo al amanecer, su cuerpo experimenta lo que llamamos el fenómeno del alba. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva de golpe y la adrenalina también se activa. Su corazón empieza a latir con más energía para darle el impulso que necesita para arrancar el día. En una persona más joven, las arterias son elásticas y el corazón se ajusta a este cambio sin problemas. Pero en un cuerpo con más años de vida, las arterias pueden haber perdido algo de su flexibilidad, la placa es más frecuente y la circulación no es tan adaptable. Este empujón matutino natural se transforma así en un instante muy delicado. Es el momento del día en que la presión puede volverse más impredecible. Y todo esto sucede antes de su primer café y antes de tomar sus medicamentos. Mucho antes de que se nos pase por la cabeza revisarla. ¿Y por qué es tan crucial prestarle atención a esto? Porque esa presión matutina elevada es una de las señales más directas de riesgo de un evento cerebral en nuestros mayores, mucho más que la presión de la tarde. El verdadero cuidado no está en la presión de la tarde, sino en la de la mañana, y con tristeza veo que muchos de nuestros mayores no le prestan atención. Déjenme contarles con todo mi afecto por qué esto es crucial. Para empezar, puede abrir la puerta a un derrame cerebral cuando la presión se dispara al despertar. Esos vasitos tan frágiles del cerebro, que con los años se vuelven más finitos, sufren un golpe de presión tremendo. Un simple instante de su vida puede ser suficiente para dañar un vaso delicado o agravar un taponamiento. Es por eso que, lamentablemente, muchos de estos eventos ocurren entre las 6 y las 11 de la mañana, justo en esas horas en que nuestros mayores no saben cómo están sus números. Además, esto facilita que se formen coágulos. Una presión matutina elevada empuja la sangre, que por la mañana está más densa, a circular por venas más angostas. Este roce constante es el ambiente perfecto para que nazcan coágulos, o incluso puede mover los que ya estaban ahí. Y si uno de esos coágulos llega a una arteria finita del cerebro, el derrame puede suceder en un parpadeo. Lo más triste es que muchos mayores no sienten nada antes, porque el riesgo ha estado creciendo en completo silencio. En tercer lugar, la circulación se vuelve inestable antes de que la medicación ayude. Su pastilla para la presión necesita su tiempo, entre 30 minutos y una hora, para empezar a hacer efecto. Si su presión ya está en un nivel de riesgo antes de que el remedio actúe, su cerebro se encuentra sin defensa en el momento más delicado de todo el día. Y cuarto, va causando un daño que no se ve. Muchos mayores no notan síntomas claros, pero están sufriendo pequeños microinfartos, que son como derrames diminutos en las venitas más finas del cerebro. Este daño se va sumando con el tiempo y afecta la memoria. Hace que pensemos más despacio, perdamos el equilibrio y nos sintamos más frágiles. Recuerdo con cariño a un señor de 78 años de Virginia que juraba que su presión estaba perfecta. Él se la tomaba únicamente por las noches, y en ese momento los números parecían estar en orden. Pero mi corazón me decía que algo no encajaba. Con mucho tacto, le sugerimos que la revisara cada mañana, solo por una semana. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Por la tarde, su presión era de unos 130/75, pero al despertar, se disparaba a 180/95. En esos mismos días, nos confió que había sentido episodios de vista borrosa y una confusión que duraba solo un instante. Eran como pequeños susurros de su cerebro pidiendo ayuda, a los que no había dado importancia, con unos cambios en su rutina y en la hora de sus medicinas. Esos pequeños sustos desaparecieron, pero lo más valioso no fue el cambio de la pastilla, fue darse cuenta del peligro silencioso que lo acompañaba cada mañana desde hacía años. Por eso, a todas las personas mayores les digo de corazón, no podemos cuidar aquello que no conocemos. Un medidor de presión es mucho más que un simple aparato. Es como un escudo protector que se interpone entre usted y la principal causa de discapacidad en nuestros mayores. Tomarse la presión por la mañana no le llevará ni 60 segundos, pero esos poquitos segundos pueden marcar la diferencia entre un día tranquilo y un momento que lo cambie todo para siempre. Y si creen que ignorar la presión es un riesgo, el siguiente hábito de la mañana es todavía más delicado y, sorprendentemente, muy común. Es algo que millones de personas mayores hacen a diario, pensando que no tiene ninguna importancia, cuando en verdad podría estar abonando el terreno para uno de los sustos más grandes de su vida.
si estos consejos le están llegando al corazón. Por favor, déjenme un número 1 en los comentarios para sentir que estamos juntos en esto. Ahora sí, vamos con el punto número 7. Número 7. Quedarse quieto la primera hora del día. La silenciosa crisis de circulación en nuestros mayores. De todas las costumbres mañaneras sobre las que converso con mis pacientes mayores de todo el país, de todas las costumbres, esta es quizás la más tramposa, parece inofensiva, como si no pasara nada malo. Es más, muchos de nuestros mayores sienten que es algo beneficioso, una manera serena y apacible de comenzar la jornada. Sin embargo, la ciencia nos dice algo diferente, sobre todo para quienes han cumplido 60 años. Esa primera hora de inactividad es un riesgo silencioso que puede llevar a un accidente cerebrovascular. Permíteme contarte con cariño cómo reacciona nuestro organismo. Cuando abres los ojos, tu sangre fluye más densa por las horas de sueño y tus músculos se sienten un poco entumecidos. Tus vasos sanguíneos están más relajados y la presión comienza a elevarse a medida que tu mente se activa. Este es un instante muy sensible para nuestro sistema cardiovascular. Un movimiento suave es la clave para que el cuerpo se ajuste con armonía. En cambio, la inmovilidad prolongada pone al cuerpo en una situación donde la circulación deficiente se convierte en un verdadero peligro. Esto es lo que le ocurre al cuerpo de una persona mayor que, al despertar, se queda entre 30 y 60 minutos sentado en una silla. En su cama o en el sofá, los músculos de sus gemelos, que son el segundo corazón del cuerpo para impulsar la sangre, permanecen inactivos. Las válvulas de sus venas, ya frágiles por los años, provocan que la sangre se estanque en las piernas. Allí, el flujo se vuelve lento, se enfría y se hace más denso. Mientras tanto, tu cerebro pide a gritos oxígeno y nutrientes tras el descanso, pero a una circulación perezosa le cuesta muchísimo darle lo que necesita. Con el tiempo, esto genera una especie de embotellamiento interior, con la sangre acumulada y lenta en la parte inferior, y un cerebro desabastecido en la parte superior, y es aquí donde el riesgo se hace realmente serio. Esta situación puede desencadenar un ictus cuando la sangre se estanca. El corazón trabaja el doble, aumentando la presión para compensar. Para nuestros mayores, con arterias que han perdido flexibilidad, este pico de presión puede lastimar áreas delicadas del cerebro o agravar una obstrucción. Es importante saber que muchos accidentes cerebrovasculares matutinos no ocurren por un gran esfuerzo físico, sino por todo lo contrario, la falta de movimiento. La sangre que no fluye tiende a formar coágulos. Cuanto más tiempo está estancada, más fácil es que las plaquetas se unan. Pensemos que a las venas, con los años, ya les cuesta más trabajo empujar la sangre hacia arriba. La inactividad agrava esa debilidad. Un coágulo formado en las piernas en esa hora de calma puede desprenderse justo cuando te levantas, iniciar un viaje por el torrente sanguíneo y quedar atrapado en una arteria del cerebro, provocando un ictus isquémico en segundos. También disminuye el valioso riego sanguíneo cerebral por la mañana. Esa sensación de mente nublada al despertar que sienten muchos mayores no es solo por la edad, es su cerebro pidiendo ayuda para funcionar con poca sangre. Al quedarte inmóvil, le niegas oxígeno al cerebro en el instante crucial en que despierta y necesita coordinar todo tu ser. Recuerdo el caso de un ingeniero jubilado de 74 años de Colorado, quien siguió el mismo ritual matutino durante mucho tiempo. Se despertaba, se acomodaba en silencio en su sillón favorito con el periódico, y se quedaba así por casi una hora antes de empezar su día. Él sentía que esa rutina serena era un bálsamo para su alma, pero comenzó a sufrir episodios repentinos de visión borrosa, un hormigueo en los dedos y breves lapsos de confusión cerca de las 9 de la mañana. Los estudios médicos revelaron la verdad: múltiples microcoágulos e infartos cerebrales silenciosos, que con sigilo se crearon en esas mañanas de calma, cuando el flujo de sangre perdía fuerza, pero al ajustar su rutina con solo 5 minutos de movimiento tierno, como caminar en el sitio o estirar con cariño, sus malestares se desvanecieron por completo. El cuerpo de nuestros mayores no pide grandes esfuerzos, ni sudor, ni intensidad. Lo que anhela es fluir, moverse con constancia, con esa suavidad que cuida y despierta el corazón sin ningún riesgo. Imagínate, de 2 a 5 minutos de actividad ligera pueden ser un gran escudo por la mañana. Aún así, miles de personas mayores reciben el día en total quietud, sin ser conscientes del peligro que crece en su interior. Porque si un acto tan simple como no moverse puede tener consecuencias, piensa en cuántos otros riesgos se ocultan en el día a día, esos que no se ven hasta que ya es tarde. Ahora que hemos repasado estos 7 hábitos, vamos a unir las piezas, pues la verdad que esconden,
revela algo que cada persona mayor necesita entender para recibir el nuevo día con seguridad. El cuidado de tu mente empieza justo al abrir los ojos, cuando miro hacia atrás. A mis años de experiencia cuidando a nuestros mayores por todo el país, he encontrado una verdad que no cambia. La salud del cerebro no se pierde de golpe, es como un susurro que se apaga poco a poco, en silencio, por esas pequeñas costumbres diarias que parecen no importar, pero cuyo peso se acumula con los años. Por eso, esa primera hora del día es un tesoro que debemos cuidar. En ese instante, la sangre es más densa, las venas más tensas, la circulación es frágil y nuestro cerebro se encuentra en su momento más sensible. Las 7 rutinas matutinas que hemos conversado no son solo ideas al aire, son amenazas reales que, pasito a pasito, ponen en jaque al cerebro, exigen al cuerpo prisa cuando necesita calma y le quitan el nutriente que tanto anhela, llenándolo de tensión cuando busca paz y dejando que la sangre se estanque cuando necesita fluir con vida. Cada una de estas costumbres afecta la circulación, cada una eleva la posibilidad de que se formen coágulos, y cualquiera de ellas podría ser la causa de un gran susto en un cuerpo que ya no responde con la agilidad de antes. Pero aquí viene lo más bonito, hay una luz de esperanza. Esas mismas rutinas se pueden transformar, y no es nada complicado, ni costoso. Se trata de hacerlo con cariño y conciencia, escuchando a nuestro cuerpo en lugar de forzarlo a seguir el ritmo de la juventud. Un vasito de agua tibia antes que nada, un minuto de movimiento amable antes de levantarte, una mente tranquila en vez de noticias que inquietan, un bocado de comida en lugar de un estómago vacío, conocer tu presión arterial en vez de solo suponerla, unos cuantos pasos en lugar de una larga quietud. Estos gestos son mucho más que pequeños cambios, son medicina, son un abrazo protector, son la promesa de una vida más larga y plena, y cuanto más avanzo en mi camino, cada día entiendo mejor que la diferencia entre una vida llena de alegría y una marcada por un susto, a menudo reside en las elecciones que hacemos con el corazón sereno. Mucho antes de que el cuerpo nos dé una señal, tu mente anhela ser escuchada, tu cuerpo suplica un poco de cariño, y tu versión del futuro te pide con amor que actúes hoy, mientras aún tienes el poder de elegir un nuevo sendero. Porque si tus mañanas pueden sumar riesgos en silencio, imagina qué gran escudo protector serán una vez que, por fin empieces a darles el valor inmenso que tu edad, tu mente y tu vida se merecen. Queremos que estas reflexiones te inspiren a vivir con más plenitud y autenticidad. Ahora, nos encantaría escucharte. ¿Te tomas un momento para meditar y compartir algo que te haya tocado el alma y quieras poner en práctica? Cuidémonos unos a otros en este viaje de aprendizaje y aceptación. Si este video te ha aportado algo bonito, por favor, déjanos un comentario con la palabra 1. Si no fue así, con toda confianza, puedes escribir la palabra 0. Tu sentir es un regalo muy valioso para nosotros. No olvides regalarnos un me gusta, compartir y unirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido hecho con el corazón. Gracias por tu maravillosa compañía y deseamos que vivas siempre a tu propio y hermoso ritmo.